Dani y soy estudiante de la Universidad del Valle de Guatemala. Y hoy vengo a hablarte un poco acerca de discapacidad. ¿Has escuchado tú alguna vez este término? Bueno, la discapacidad es definida como aquellas limitaciones que puede tener una persona en el área física, mental, motora, emocional o sensorial. La OMS lo define como un fenómeno muy complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Ahora quiero que conozcas algunos términos muy importantes, pero estos no solamente los podemos encontrar en la discapacidad, sino que también en otros colectivos vulnerables de nuestro país, como personas de la tercera edad, comunidad LGBT, personas en pobreza, mujeres e incluso mayas. Así que podemos tomarlos para todos estos colectivos. La segregación fue uno de los primeros términos que surgió. Esto significaba que podíamos identificar a las personas con discapacidad, pero no las hacíamos parte de un grupo, sino que se les enviaba a otros lugares. Por ejemplo, la educación. Ellos eran enviados a centros especializados que supuestamente iban a cubrir con todas sus necesidades y no iba a ser necesario que estuvieran junto con las personas normales. Luego surgió el término de integración. La integración ya reconocía a estas personas más humanas, si lo pudiéramos decir de esa manera, ya que podían estar junto con las otras personas, pero iban a recibir un trato diferente o una atención diferente. No iban a hacer lo mismo o a recibir el mismo trato que el resto de las personas. Finalmente, después de muchas cosas y muchos procesos, se logró llegar a este término: la inclusión. La inclusión reconoce a las personas con discapacidad con los mismos derechos y obligaciones que una persona regular, es decir, que ahora, en lugar de estar solamente dentro de un grupo, iban a ser tratados igual que ellos. De esta forma. Y así ya no se iban a crear brechas ni diferencias. Pero, ¿tú crees que eso realmente es así? Existe todo un marco legal a nivel nacional e internacional que respalda a la población con discapacidad. Vamos a conocer un poco acerca de él. Iniciaremos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmados en el año de 1948, cuyo objetivo es establecer los derechos y obligaciones que el ser humano posee desde su nacimiento hasta el final de su vida. Luego encontramos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este convenio reconoce el derecho de las personas con discapacidad a formar una familia, tener relaciones sexuales, tener hijos, mantener su capacidad reproductiva, tener acceso al sistema de salud, al igual que a la educación, y también a obtener un empleo. Finalmente, encontramos a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, firmados en el año del 2015. Estos buscan fortalecer la paz, salubridad, desarrollo y economía sostenible y equidad universal, buscando reducir la pobreza, injusticia, cambio climático, analfabetismo, desigualdad, entre otros. Estos se buscan alcanzar en el año 2030. El marco legal internacional es mucho más amplio. Sin embargo, las leyes que te he mencionado anteriormente, o también los convenios, son algunos que han ayudado a nuestro país a poder progresar en el ámbito de inclusión para las personas con discapacidad. Guatemala posee un ente rector llamado CONADI, que es el encargado de velar por el bienestar y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Así que vamos a conocer un poco del marco legal de Guatemala. Iniciaremos con la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en su decreto número 135-96, firmada en el año de 1996. Esta vela por el desarrollo integral de las personas con discapacidad en Guatemala, buscando igualdad de condiciones en las actividades económicas, sociales, culturales y políticas. Luego, encontramos la Ley de Educación Especial en su decreto 58-2007,
la cual fue firmada en el año 2008. Esta trata de propiciar que tanto entidades públicas como privadas dentro del territorio nacional presten servicios educativos a niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad, integrándolos al sistema de educación nacional. La ley más reciente que se ha firmado en nuestro país es la Ley del Lenguaje de Señas, más conocida como LENSEGUA, en su decreto 3-2020. Esta ley reconoce y aprueba el lenguaje de señas en Guatemala y pone a cargo de este proceso al CONADI, quien con el auxilio de entidades del Estado estará encargado de elaborar, diseñar e implementar materiales, cursos de lenguaje de señas, entre otros medios y materiales que sean necesarios para que esta ley se cumpla. Guatemala no posee un marco legal tan amplio como el de los otros países que puedan respaldar a la población con discapacidad. Tanto es que tampoco hay estudios y tampoco se han realizado las encuestas necesarias para poder conocer la realidad de nuestro país. La encuesta nacional de discapacidad ENDIS, realizada en el año 2016, es en donde se lograron obtener algunos de los mayores datos respecto a la población. Por ejemplo, que el 31% de los hogares poseen al menos una persona con discapacidad. Poco a poco, conforme la edad, se va adquiriendo algún tipo de discapacidad, siendo mayormente prevalente en el adulto mayor, así como en las mujeres adultas. No hay diferencia entre un niño o una niña. Hay una prevalencia un poco mayor en el nivel socioeconómico. Sin embargo, no es porque realmente nazcan más niños con discapacidad en estas áreas, sino que las oportunidades para esta población se disminuyen demasiado. No tienen acceso a la educación, tampoco al sistema de salud. No se les es permitido casarse, puesto que aún en nuestra cultura es considerado como algo innecesario o un tabú. Es por ello que aunque no poseamos un amplio marco legal, el que tenemos nos está ayudando a poder crear una cultura inclusiva, en donde los símbolos, las creencias y los valores compartidos por los miembros de un equipo empiecen a derribar las barreras e integrar algunas cosas nuevas, como lo es el diseño universal. Pero entonces, ¿cómo creamos una cultura inclusiva? Bueno, podemos empezar por derribar la invisibilidad a las personas con discapacidad. Ellas existen y están presentes en la sociedad y tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Así también, debemos comprender de que las personas con discapacidad son personas en primera instancia, no objetos. Necesitamos también más estadísticas para poder conocer la realidad de nuestro país y que las personas también la conozcan, rompiendo barreras y tabúes. Y finalmente, para poder lograr todo esto, necesitamos políticas públicas que resguarden y respalden a las personas con discapacidad y a los otros colectivos vulnerables. Si todos nos unimos y nos apoyamos entre sí, podemos lograr una cultura inclusiva. Había una vez una escuela muy especial en donde todos los niños que llegaban sonreían y se la pasaban muy bien. Un día llegó un niño nuevo al que le encantaba jugar con rompecabezas. Era un experto. Sin embargo, parecía que todas sus emociones se volvían locas de vez en cuando. Él lloraba, gritaba, saltaba y pataleaba. Sus compañeritos se asustaban al ver todo esto, pero luego de un momento él se tranquilizaba. La maestra de la clase le contó a todos los niños que el amigo nuevo llamado Javier tenía autismo y a veces algunas cosas, sonidos o momentos le incomodaban y no sabía cómo expresarlo. Por eso es que se comportaba así, pero al igual que ellos, Javier estaba aprendiendo a manejar sus emociones.
La maestra explicó a los niños que todos somos diferentes y especiales. Algunos niños son sordos y no pueden escuchar, pero se comunican por medio de señas que hacen con sus manos. Otros son ciegos y no pueden ver con sus ojos, pero por medio de sus manos y otros sentidos pueden conocer todo lo que les rodea. Algunos necesitan ayuda de una silla de ruedas o andador para poder moverse, pero todos, sin importar las diferencias, pueden ser amigos y ayudarse entre sí. Ahora Javier tiene muchos amigos que comprenden sus necesidades y que cuando lo necesita cuenta con ellos para sentirse bien y Para a salvo. comprender mejor qué es la discapacidad, lo vamos a definir como un reto. Por eso, lo clasificaremos de esta forma. Encontramos de primero el reto de aprender, en donde está el TDAH y los trastornos específicos del aprendizaje. Luego, encontramos el reto de pensar, en donde está la discapacidad intelectual. Vemos también el reto de ver y oír, en donde está la discapacidad auditiva y visual. El reto de movernos, en donde está la discapacidad motora y todas aquellas que le componen. Y finalmente, el reto de reír, aquellas discapacidades que no son tan fáciles de ver, como la depresión, la fobia, la ansiedad, los trastornos alimenticios, entre otros. Los principales entes encargados a nivel nacional de velar por la población con discapacidad son el CONADI y la Procuraduría de los Derechos Humanos, junto con otras entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales que trabajan en conjunto por el bienestar de esta población.